en la hidrología prestamos auxilio de la teoría de probabilidades, asumiendo que tiene una cierta variabilidad o que es un fenómeno aleatorio, por más que no sea totalmente aleatorio. Entonces, con eso nosotros podemos hacer análisis de los valores de las variables hidrológicas, como la precipitación, los caudales, altura hidrométrica, para asociar entonces a una cierta probabilidad de ocurrencia del evento. Entonces nosotros vamos a dar primero una introducción a un repaso de la teoría de probabilidades, los principales axiomas, y luego entonces vamos a ver el análisis de frecuencia, concepto de periodo de retorno y cómo se aplica cómo se asocia con la probabilidad. Y vamos a utilizar entonces, aquí tenemos las 4 funciones. ¿Se ve bien la pantalla? Si me pueden confirmar. ¿Alguien está grabando? Perfecto. Entonces ahí tenemos las 4 distribuciones más utilizadas en la hidrología estadística. Es una distribución normal que ustedes seguramente ya conocen, la famosa campana de Gauss. La distribución log normal, que es trabajar, en vez de trabajar con el dato, trabajar con el logaritmo del dato. La función Pearson de 3 parámetros y la función Gumbel, que son las principales funciones entonces, estadísticas que nosotros vamos a aplicar en hidrología. Seguramente hoy vamos a ver ejemplo de aplicación con la distribución normal y Gumbel, y luego vamos a complementar con los otros parámetros. Entonces, y bueno, fundamentalmente lo que queremos ver es su aplicación en la hidrología, ¿verdad? Aquí tenemos una serie de documentos que he seleccionado para esta presentación, ¿verdad? Entonces vamos a ver en primer lugar una introducción a la hidrología estadística, media basada en el libro de Bente Chow de hidrología aplicada. Yo tengo ya escaneado el capítulo 11 de ese libro, que es muy bueno. Y también el capítulo 12 que se ve ahí al final, que es, digamos, el capítulo 12 sería el análisis de frecuencia. Bueno, también vamos a usar un documento que se llama Distribución Estadística, STAT, de la Universidad de Salamanca, que tiene justamente un ejemplo básico de aplicación con el método de distribución normal. A continuación vamos a usar los métodos estadísticos basados en el libro de Aparicio a través de un trabajo práctico que hicieron 2 alumnos de la Católica hace unos años, donde ya trabajaron con la planilla electrónica Excel para resolver los problemas. Bueno, tenemos un problema de hidrología que hoy no lo vamos a ver, pero ahí están indicados algunos ejercicios, ¿verdad? Por supuesto que el libro completo de hidrología, que ustedes ya conocen, tiene un capítulo 10 extremadamente bueno, que hoy no lo voy a tocar, pero seguramente en la próxima clase vamos a usar una parte de la próxima clase para complementar la presentación de hoy. Bueno, entonces trabajando con el primer libro que le dije, el libro de hidrología aplicada de Bente Chow, este es quizás el mejor libro que existe de hidrología. No lo usamos mucho por la complejidad de las unidades, trabaja mucho con pies, yardas, entonces con unidades americanas, entonces de repente es un poco complicado, pero la parte conceptual está muy buena y ahí están un poco los 2 capítulos que yo después voy a compartir con ustedes, el capítulo de estadística hidrológica, capítulo 11, el cual hoy extraje algunas láminas de ese capítulo, y también hay otro que es análisis de frecuencia que habla un poco, tiene consideraciones sobre el periodo de retorno y la distribución de valores extremos que se utiliza. Entonces, como le decía recién, los procesos hidrológicos evolucionan en el espacio y en el tiempo, y el mejor ejemplo es la precipitación, ¿verdad? La precipitación puede llover, por ejemplo, hoy está lloviendo, de repente para, de repente llueve acá en Luque, pero no llueve en Lambaré, ¿verdad? Entonces quiere decir que varía en el espacio, ¿verdad? Y también varía en el tiempo, ¿verdad? Puede intensamente llover durante de 20 minutos y luego para, por ejemplo, ahora salió el sol por acá, ¿verdad? Entonces está el tiempo, como ven, entonces es una variable aleatoria, casi totalmente aleatoria la precipitación, ¿verdad? Entonces, sin embargo, otra variable que sería el caudal de un río es parcialmente determinístico, o sea, no es totalmente aleatoria, porque si hoy por ejemplo, el nivel del río, vamos a hablar del nivel del río en vez de hablar del caudal. Si el nivel del río está en 1,60 m, difícilmente mañana baje a 0, ¿verdad? O vaya a 3 metros. ¿Por qué? Porque es un proceso
continuo el caudal, ¿verdad? Entonces podemos decir entonces que un proceso de este tipo, ¿verdad? Que es parcialmente predecible o determinística y parcialmente aleatoria, entonces estamos hablando de un proceso estocástico, ¿verdad? En algunos casos esa variable aleatoria es tan grande comparada con su variabilidad determinística que se justifica que el hidrólogo lo trate como un proceso puramente aleatorio. De esta manera, el valor de una observación del proceso no está correlacionada con los valores de observación adyacente, que es lo que pasa con la precipitación, ¿verdad? Hoy puede llover 100 milímetros y mañana no llover nada, ¿verdad? Pero comparando con el caudal de un río, si el caudal de un río, un arroyo es de 20 metros cúbicos por segundo, entonces difícilmente baje a cero, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces cuando no hay correlación entre esas observaciones adyacentes, la salida de un sistema hidrológico es tratado como estocástica, independiente del espacio, independiente del tiempo, es decir, puramente aleatorio, ¿verdad? Entonces, este tipo de tratamiento es apropiado para la observación de eventos hidrológicos extremos, como las crecidas y las inundaciones, y para información hidrológica promediada a lo largo de largos intervalos de tiempo, como la precipitación anual. Entonces, este capítulo describe la información hidrológica de procesos enteramente aleatorios, utilizando parámetros y funciones estadísticas. Vamos entonces a asumir que la variable hidrológica que vamos a estar utilizando es totalmente aleatorio, por más que sabemos que no es totalmente aleatorio, ¿verdad? Y es importante lo que menciona aquí, que los métodos estadísticos están basados en principios matemáticos que describen la variación aleatoria de un conjunto de observaciones de un proceso. Y estos centran su atención en las observaciones mismas, en lugar de los procesos físicos que la producen. Es decir, la estadística es una ciencia de descripción y no de causalidad. No importa el origen, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del tratamiento probabilístico de la información hidrológica, entonces debemos trabajar con el concepto de una variable aleatoria X mayúscula, ¿verdad? Una variable que está descrita por una distribución de probabilidad. La distribución determina la posibilidad de que una observación, vamos a llamarle X minúscula, de la variable caiga en un rango especificado de X. Por ejemplo, si X mayúscula es la precipitación anual en un lugar especificado, entonces la distribución de probabilidad de X determinada por un segundo. Estoy en clase, Nico, ¿qué es? Dale, te llamo después. Listo, gracias. Bueno, disculpen. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer de que tenemos una precipitación anual observada en un año dado. Queremos saber si va a caer dentro de un rango definido. Bueno, aquí el libro habla de pulgadas, ¿verdad? Nosotros diríamos la milímetros, pero dice, por ejemplo, que sea menos que 30 pulgadas o que esté en un rango entre 30 y 40 pulgadas y así sucesivamente. Entonces, un conjunto de observaciones, X1, X2, X3 de la variable aleatoria se denomina una muestra. Se supone que las muestras son sacadas de una hipotética población infinita que posee propiedades estadísticas constantes, mientras que la propiedad de una muestra puede variar de una muestra a otra. El conjunto de todas las muestras posibles que puede traerse de una población se conoce como espacio muestral. Y un evento es un conjunto del espacio muestral, ¿verdad? Y como vemos en la figura, esa figura 11.1.1 que está a la derecha, entonces vemos que hay un evento A y hay un evento B, ¿verdad? Y A intersección B es que se den simultáneamente ambos eventos. Por ejemplo, el evento A puede ser la ocurrencia de una precipitación anual menor que 30 pulgadas, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de ese evento A es la posibilidad de que esta ocurra cuando se hace una observación de la variable aleatoria. La probabilidad de evento puede estimarse. Si una muestra de n observaciones tiene NA valores en el rango de evento A que estamos buscando, como por ejemplo que sea menor que 30 pulgadas, entonces la frecuencia relativa de A, es decir, que la precipitación anual sea menor que 30 pulgadas, va a ser n sub A sobre n, que finalmente es un porcentaje, ¿verdad? Entonces, a medida que el tamaño de la muestra aumenta, entonces la frecuencia relativa se convierte progresivamente en una estimación mejor de la probabilidad del evento. Es decir, la probabilidad de que el evento que sea menor que 30 pulgadas va a ser entonces el límite cuando n tiende a infinito, n sub A sobre n.
Pero si ustedes se observan, ese n sub A sobre n no es otra cosa que un porcentaje. Entonces la probabilidad no es otra cosa que un porcentaje que algo ocurre, ¿verdad? También les comento que cuando hablamos de espacio muestral, entonces el mejor ejemplo que les puedo dar son las elecciones que se dan en Paraguay, sean municipales o presidenciales, y la famosa boca de urna. ¿Qué es lo que es la boca de urna? La boca de urna entonces se toma una muestra con un tamaño, una cantidad de datos suficiente como para que sea representativa de todo el universo de datos. Entonces, muchas veces, entonces, en algunos casos acertaron, otros no. Ustedes ya conocen la historia en la política, pero de todas maneras la boca de urna, entonces se supone que a partir de determinado valor ya nos cambia una tendencia. Entonces, y sin embargo, con esa muestra, entonces se estima, digamos, quién va a ser el ganador. Entonces, como ven, entonces la probabilidad viene a ser un porcentaje, ¿verdad? Ahora bien, estas probabilidades se conocen como probabilidades objetivas o posteriores, debido a que dependen concretamente de las observaciones que yo haga la variable aleatoria. La gente está acostumbrada a estimar la posibilidad de un evento futuro o que ocurrirá en base a su juicio de experiencia. Tales estimaciones se conocen como probabilidades subjetivas o a priori. Entonces, las que cuando nosotros trabajamos son posteriores porque dependen de las observaciones que nosotros hagamos. Entonces, hay tres axiomas de la probabilidad que según ustedes ya vieron si tuvieran una materia, no sé, de estadística antes de esta materia, ¿verdad? Pero bueno, voy a repasar un poco los tres axiomas principales. Uno dice que la probabilidad total, si el espacio muestral omega está completamente dividido en m eventos o áreas no traslapadas a su 1, a su 2, a su n, entonces la suma de todo ello va a ser igual a 1, o 100% si hablamos en términos de porcentaje. Y segundo, dice la complementariedad. Se sigue que si A barra es el complemento de A, entonces vamos a tener que la probabilidad de A barra va a ser 1 menos la probabilidad de que ocurra A, ¿verdad? Y el mejor ejemplo es con el lanzamiento de los dados, ¿verdad? Yo puedo lanzar dos dados y ver qué cantidad de veces va a ser mayor que 4 o 6, ¿verdad? Entonces, y que no ocurra sería lo contrario, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tema de la teoría de probabilidades, ustedes ya lo manejan. Y el tercero, es la probabilidad condicional, ¿verdad? Supóngase que existen dos eventos A y B, tal como se muestra en la figura que le mostré recién. El evento A podría ser que la precipitación de este año sea menor que 40 pulgadas, mientras que B podría ser que el evento de precipitación del próximo año sea menor que 40 pulgadas. Entonces, su intersección, tanto que A como B ocurra 2 años sucesivos de precipitación anual menor que 40 pulgadas, entonces la probabilidad condicional de que ocurra B, dado que ya ocurrió A, entonces la probabilidad conjunta de que A y B ocurra, vamos a llamarle P intersección A y B, es el producto de P, B barra A, o sea, la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, por la probabilidad de A, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la ecuación, entonces que nos muestra eso, ¿verdad? Evidentemente, si la ocurrencia de B no depende de la ocurrencia de A, se dice que los eventos son independientes y la probabilidad de B barra A va a ser igual a la probabilidad de B, entonces se supone que la probabilidad que A intersección B va a ser igual al producto de las dos probabilidades A y B, ¿verdad? Evidentemente, si son eventos iguales, va a ser el cuadrado de la probabilidad, ¿verdad? Entonces, si para el ejemplo citado anteriormente los eventos de precipitación son independientes de un año a otro, entonces la probabilidad de que la precipitación sea menor que 40 pulgadas en 2 años sucesivos es simplemente el cuadrado de la probabilidad de que la precipitación anual en un solo año sea menor que 40 pulgadas. Entonces, estos son los tres axiomas. Hay más, ¿verdad? Lo más importante de la teoría de probabilidades que vamos a estar utilizando. Este concepto de evento de observación independiente es crítico para la interpretación estadística correcta de secuencia de información hidrológica, porque si bien la información es independiente, puede analizarse sin tener en cuenta su orden de ocurrencia. Y las observaciones sucesivas están correlacionadas, o sea, no independientes. En los métodos estadísticos requeridos son más complejos debido a la probabilidad conjunta no va a ser igual al producto de A por B, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vamos a hablar un poco, vamos a tratar de avanzar viendo ejemplos prácticos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a hallar la probabilidad trabajando en forma manual. Es decir, si tenemos pocos datos, podemos hacer manualmente porque finalmente
podemos contar y hallar los porcentajes, como les mostré, que es lo que les muestro ahora, ¿verdad? Entonces, pero evidentemente si tenemos hasta 100 datos, podemos trabajar manualmente, pero si tenemos 1.000.000 de datos o 2 millones de datos, ¿verdad? O 500.000, ahí vamos a tener que usar las funciones de frecuencia y probabilidad que vamos a ver enseguida. Entonces, esto es muy importante para mostrar un poco de dónde sale todo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo dice lo siguiente: los valores de precipitación anual en la estación College, Texas, desde 1911 hasta 1979 se muestran en la tabla 11.1.1 y en forma gráfica como una serie de tiempo en la figura de abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la precipitación anual R mayúscula en cualquier año sea menor que 35 pulgadas? O que sea mayor que 45 pulgadas, o que esté en el rango entre 35 y 40 pulgadas. Entonces, aquí la idea es trabajar entonces manualmente, sin usar ninguna función, para ver qué podemos, para entender el concepto de la probabilidad, ¿verdad? Entonces, ahí fíjense, tenemos entonces los datos desde 1911 hasta 1979. Aquí tenemos entonces todos los datos. Y en la figura de abajo se ve entonces el gráfico, digamos, de precipitación versus los años. Se puede ver, digamos, los años máximos, medios, mínimos. También ya podemos visualizar la media, ¿verdad? Que básicamente ahí podemos ver que la media está en el orden de las 40 pulgadas, ¿verdad? Tenemos eventos máximos como 60 y eventos mínimos como 15. Bueno, lo mismo pasa también con la altura del río Paraguay en Asunción. Después seguramente podemos pedirle al profe Ávila que nos muestre un poco un ejemplo de aplicación trabajando con la altura del río. Ahora bien, entonces lo que vamos a ver en la figura de abajo a la derecha, tenemos un histograma de frecuencia. ¿Qué es lo que es el histograma de frecuencia? Nosotros dividimos en rango de datos, tiene el rango para poder ver qué cantidad de veces tenemos los valores anuales dentro de un determinado rango. Evidentemente, la elección del rango no puede ser ni muy pequeño ni muy grande. Aquí se hace de 5 en 5 pulgadas. Podemos ver, por ejemplo, que entre 20 y 25 pulgadas, entre 20, 25 y 30 pulgadas, tenemos 7 observaciones, ¿verdad? Evidentemente, entre 40 y 45 tenemos la mayor cantidad, que son 16 valores, ¿verdad? 16 años con la precipitación en ese rango. Entonces, este histograma de frecuencia es lo primero que tenemos que conocer. Evidentemente, a medida que yo disminuyo y aumento la cantidad de datos, esto se va convirtiendo en una campana, que es la famosa campana de Gauss, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida. Entonces, a partir de esto nosotros podemos... ahí. Está muy sensible mi mouse. Bueno. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos, entonces, vamos a resolver el problema. Entonces, la primera pregunta decía, ¿qué cantidad de veces puede ser menor que 35 pulgadas? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es contar en la tabla, no sé si alcanzan a ver bien la tabla, podemos contar la cantidad de veces que la precipitación anual fue menor que 35 pulgadas, y yo puedo contar manualmente eso, ¿verdad? Que 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, quizá me pasé uno, ¿verdad? 21, 22. Bueno, a mí me dio 22, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ejercicio. Dice, bueno, existen N, los números de datos son 69, porque son 79 menos 11 más, incluido el año 11, ¿verdad? Son 69 años de información, el número de datos. Entonces, haga el evento que R sea menor de 5 pulgadas, B que sea mayor que 45. Los valores de la tabla nos muestran que acá en estos rangos, o sea, 23, a mí me dio 22, ¿verdad? Pero 23 veces cayó como menor que 35 pulgadas. Y que sea mayor que 45, entonces 19 veces. Entonces ustedes pueden contar acá entonces la cantidad de veces que es mayor que 45, entonces en este caso 19, ¿verdad?
Y entonces ahí vamos a tener la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de A va a ser 23 dividido el número de datos de 69, que es 0,33, es decir, 33%, ¿verdad? Y la probabilidad de B que sea mayor que 45, 19, 69 igual a 0,27. Entonces, para hallar la probabilidad que esté en el rango entre 35 y 45, voy a aplicar el axioma que decía que la suma de toda la probabilidad es igual a 1. Entonces, entonces 1 menos la probabilidad que sea menor que 35, menos la probabilidad que sea menor que 45, el complemento para llegar a 1 sería 0,39. Ahí entonces nosotros resolvimos las tres preguntas, ¿verdad? Entonces, espero que me estén siguiendo. Por favor, si hay algo que no se entendió, no duden en interrumpirme. Entonces, porque quiero seguir adelante. Entonces, fíjense que ahí vemos que la probabilidad no es otra cosa que un porcentaje, ¿verdad? Ahora bien, suponiendo que la predicción anual de esa estación es un proceso independiente, calcula la probabilidad que haya 2 años sucesivos con precipitación menor que 35 pulgadas. Y compare esta probabilidad estimada con la frecuencia relativa de ese evento de la información de 1911 a 1939. Entonces, se hace el evento de que R sea menor que 35 pulgadas 2 años sucesivos. Del ejemplo anterior, nosotros sabíamos que para un año sería 0,33. Y suponiendo que es independiente, pues va a ser el cuadrado, ¿verdad? Por el tercer axioma. La probabilidad C va a llegar a la probabilidad A por la probabilidad B, que son iguales, entonces sería como 0,333 al cuadrado sería 0,11, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si yo me voy a la tabla y veo los pares de valores que son menores a 35, o sea, 2 años sucesivos? Es más fácil ver, ¿verdad? Entonces aquí tenemos entonces 28 de dice, acá tenemos un año, acá tenemos 2, aquí tenemos 3, y así sucesivamente. Aquí tenemos, aquí ya no, 3, 4, 5, 6, años sucesivos, 6, 7, 8, y aquí tenemos entonces 9. Quiere decir que 9 años, hubo 9 pares de años sucesivos que fueron menores que 35, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí justamente menciona que hay 9 pares de valores, entonces sería entonces 9 dividido 68, porque si tenemos que tomar pares de valores, habría que restar 1, eso sería 0,13. Se dan cuenta entonces que, bueno, salió 0,11 aplicando esa ecuación y 0,13. Entonces, como ven, entonces la probabilidad estimada usando información de la muestra, tal como estos ejemplos, son aproximados debido a que dependen de valores específicos de la observación de una muestra de tamaño limitado. Una alternativa es ajustar una función de distribución de probabilidad de información y luego determinar la probabilidad de eventos utilizando esa función de distribución, que es un poco el objetivo central de la estadística hidrológica, ¿verdad? ¿Me están siguiendo hasta aquí? Hola. Parece que no hay nadie. Sí, profe. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver entonces ahora para trabajar con las funciones de frecuencia y probabilidad. Entonces, ustedes ya conocen una función que es la distribución normal. De acá yo voy a hacer simplemente un repaso, ¿verdad? Entonces, esas funciones de frecuencia y probabilidad entonces están definidas por las siguientes funciones. Fíjense, aquí yo tengo en este gráfico a la mano izquierda, arriba, tengo la función de frecuencia relativa, que es el histograma que recién vimos, ¿verdad? Donde evidentemente, a medida que yo delta X tiende a 0 y el número de datos tiende a infinito, esta función de frecuencia relativa puede pasar a una función de densidad de probabilidad, donde el área bajo la curva hasta un determinado valor de X sub Y sería la probabilidad acumulada que se puede dar, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si esa función de frecuencia relativa que está en el gráfico A, que viene dado por n sub I sobre n, yo
pongo en forma acumulada, es decir, hago una función que sea la sumatoria de B sub i x sub j, entonces voy a tener una función de frecuencia acumulada, que es lo que aquí vemos en forma escalonada, donde nuevamente en un rango delta x yo puedo hallar la función, digamos la probabilidad en ese rango, ¿verdad? Evidentemente, a medida que aumenta el número de datos, entonces esta función de frecuencia acumulada puede pasar a una función de distribución de probabilidad, que es el gráfico que está abajo a la derecha, donde la tangente en un punto determinado viene a ser la función de densidad de probabilidad. Entonces, ese sería, digamos, el concepto fundamental, digamos, que es el área bajo la curva, entonces es la función de densidad de probabilidad. Bueno, aquí entonces está explicado un poco con más detalle lo que les estoy diciendo, ¿verdad? No voy a entrar a leer el texto, pero lo voy a compartir con ustedes la presentación. Entonces, partimos de una función de frecuencia relativa, donde entonces en un determinado rango yo puedo hallar la probabilidad que caiga en un determinado rango. Por el rango puede ser x sub i menos delta x a x sub i. Entonces, en ese rango yo puedo tener un valor determinado, ¿verdad? Y si yo sumo todos los valores, entonces, de la frecuencia relativa hasta un punto dado, viene la función de frecuencia acumulada, y un estimativo, digamos, la probabilidad que sea la probabilidad acumulada hasta ese valor, ¿verdad? Y esas funciones de frecuencia relativa y la acumulada, entonces, si N tiene infinito desde X tiende a 0, pasan a ser entonces la función de densidad probabilidad que ya le mostré, y la función, y la función de frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces, cuya derivada, entonces, es la función de densidad de probabilidad. Entonces, para un valor dado de x, la función f de x mayúscula es la probabilidad acumulada y puede expresarse como la integral de la función de densidad de probabilidad sobre un determinado rango, ¿verdad? Que ya podemos, entonces, son funciones muy utilizadas en la estadística pura, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la distribución normal estándar que ustedes ya conocen. Entonces, esa es una de las funciones más conocidas. Entonces, la forma de campana de Gauss, ¿verdad? Donde la función de 1 sobre 2 pi sigma, exponente x menos mu sobre 2 sigma cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, donde mu y sigma son los parámetros estadísticos que nosotros tenemos que usar. Fíjense que aquí, prácticamente yo un conjunto de 300 o 500 datos, yo puedo reemplazarlo, o sea, puedo representarlo por dos parámetros fundamentales, que es la media de los datos, que vamos a llamarle mu, y la medición estándar sigma, ¿verdad? Entonces, que ustedes me imagino que ya conocen. Entonces, esta variable z se llama variable normal estándar. En otros textos lleva otro nombre, ¿verdad? Pero vamos a llamarle la variable normal estándar z. Entonces, esa distribución normal estándar tiene la siguiente función de densidad de probabilidad, ¿verdad? F de z, 1 sobre 2 pi sigma por e a la menos z cuadrado sobre 2, donde z varía de menos infinito a más infinito, la cual depende solamente del valor de z y se encuentra graficada en la figura 11.2.2, que aquí se ve, ¿verdad? La función de distribución de probabilidad normal estándar, entonces nosotros podemos poner con una variable auxiliar u, una variable de integración auxiliar, no tiene forma analítica, sus valores están tabulados en la tabla 11.2.1 que les muestro enseguida, y puede aproximarse mediante el siguiente polinomio. Entonces, fíjense, o sea, tiene una solución aproximada usando un polinomio que nosotros no vamos a usar, pero les muestro entonces, inclusive el texto trae que se resuelve con el polinomio, pero depende entonces de z. Como ven que es la variable normal estándar. Ahí tenemos entonces las tablas que más se utilizan. Nosotros vamos a seguir a ver un ejemplo de aplicación con esto. A ver un poco, voy a seguir un poco la hora, son las 16:52. Bueno, entonces, fíjense la tabla 11.2.1, que es del libro de Bente Show, número de la probabilidad acumulada de distribución normal estándar, desde menos infinito hasta el valor de z, ¿verdad? Z, fíjense que tiene, en este caso es mayor que 0, ¿verdad? Evidentemente, si z fuera menor que 0, entonces hay que usar 1 menos la función, hay que usar el complemento, porque siempre es el valor acumulado. Entonces, ahí tenemos entonces la tabla, donde entonces uno entrando con el valor de z, puede hallar entonces la
probabilidad acumulada directamente, ¿verdad? Aquí, fíjense, este por ejemplo varía 0,5 a 1 porque toma, digamos, la parte superior. Aquí tenemos otra tabla que es de la Universidad de Salamanca, que voy a estar usando enseguida un ejemplo, donde varía entonces de 0,5 a 0, ¿verdad? O sea, digamos el complemento. Entonces ahí tenemos los valores de Z, fíjense que varía acá en este caso hasta 3. Y aquí tenemos entonces los valores en función del valor de, por ejemplo, para 2,1, este caso 2,01, 2,1, 0,17, acá 2,1 es 0,98. Fíjense que es el complemento, o sea, esta tabla que está a la derecha es el complemento de la tabla. Entonces tienen que tener cuidado entonces con qué tabla trabajan, ¿verdad? Ahora, avanzando un poco con la estadística, nosotros tenemos muchos parámetros de población estadística de una muestra, ¿verdad? Entonces, el punto medio, ahí tenemos la función genérica, y aquí tenemos, digamos, cuando trabajamos con una muestra, que es x medio 1 sobre n sumatoria de x sub y. Tenemos la mediana, tal que la función sea 0,5, sería 50 percentil, la media geométrica, la variabilidad, y ahí tenemos la varianza y la desviación estándar. Este es el que más vamos a utilizar nosotros, la desviación estándar, que es entonces que este es raíz de x menos x sumatoria x sub y menos x medio al cuadrado sobre n menos 1, donde entonces esta es la desviación estándar. Supongo que ustedes ya conocen. Los que tengan calculadora Casio van a ver que tiene dos figuras. Hay un sigma sub n y un sigma sub n menos 1, ¿verdad? El sigma sub n menos 1 para una muestra y el sigma sub n para un número de datos más grande. Vamos a ver enseguida los ejemplos. Y bueno, también hay un coeficiente de variación, que es el cociente entre la desviación estándar y la media, ¿verdad? Y otros parámetros que entonces vamos a estar viendo en la medida de necesidades, como coeficiente de asimetría. Bueno, entonces vamos a ver ahora el concepto de periodo de retorno y probabilidad. Entonces en hidrología se usa más el periodo de retorno que la probabilidad. Así se habla de la crecida de 50 años en lugar de referirse a la crecida con probabilidad 0,02. Es decir, porque 1 sobre 50 es 0,02, ¿verdad? O 2%. Entonces, o la precipitación con retorno 100 años en vez de hablar de la precipitación con probabilidad 0,01. Entonces, nosotros vamos a estar usando más el concepto de periodo de retorno en la hidrología operativa, ¿verdad? Entonces, ahí les puse un poco la ecuación fundamental, entonces, que quiero que quede bien claro, porque de repente hay confusión con eso, ¿verdad? Que T sub R es el inverso de la probabilidad. Pero no de cualquier probabilidad, la probabilidad que un evento sea mayor o igual a un determinado límite, X minúscula. Entonces, por ejemplo, sería la probabilidad que un caudal sea sobrepasado. Entonces, y ahí se habla entonces que el periodo de retorno es el inverso de la probabilidad que sea mayor o igual a un evento. También ya habíamos visto que el periodo de retorno es el tiempo transcurrido para que un evento pueda ocurrir al menos una vez. Eso ya hemos hablado también en clase. Cuando decimos al menos una vez, no quiere decir que va a ocurrir cada 100 años, sino que dentro de un periodo de 100 años se supone que va por lo menos una vez va a ocurrir, ¿verdad? Entonces es muy importante esa ecuación que dice que T sub R es 1 sobre la probabilidad que X mayor o igual que X, ¿verdad? De aquí también nosotros podemos despejar la probabilidad. Por ejemplo, cuando usemos la función Gumbel, que vamos a usar enseguida, un poco más adelante, hay que trabajar con la probabilidad acumulada menor o igual, que es lo que te da, digamos, la función. Entonces, en ese caso, tenemos que despejar de esta ecuación, tenemos que despejar, digamos, la probabilidad menor o igual, que sería 1 menos 1 sobre t, es decir, es t menos 1 sobre t, para hallar, digamos, aparte. Si, por ejemplo, un ejercicio nos da un periodo de retorno y queremos trabajar con una función de probabilidad Gumbel, tenemos que hallar, entonces, tenemos que trabajar con esta, la función sería esta, ¿verdad? T menos 1 sobre t. La probabilidad de excedencia, entonces, es el inverso del periodo de retorno. Entonces, acuérdense, probabilidad de que exceda, no que sea menor. Que sea menor va a ser el complemento. No sé si esto quedó claro. Importante que esto quede claro para avanzar. Entonces,
Con frecuencia nos planteamos dos tipos de cuestiones relacionadas con la probabilidad de que se presente un cierto caudal o que se produzca una cierta precipitación, ¿verdad? Entonces entonces trabajar a través de un ejemplo, ¿verdad? Pero antes de eso me gustaría pasar un poco entonces a un material donde se ve con mucho más detalle este tema de los conceptos básicos y su aplicación. Entonces voy a usar este material que es la Universidad de Salamanca, que es muy didáctico, ¿verdad? Para hablar un poco de la población y muestra y ver de qué manera entonces trabajamos entonces con los datos, ¿verdad? Entonces, dice lo siguiente, ¿verdad? Entonces, la distribución estadística, ¿verdad? ¿Para qué sirve esto? Con frecuencia nos planteamos dos tipos de cuestiones relacionadas con la probabilidad de que se presente un cierto caudal en un arroyo o que se produzca una cierta precipitación en una estación meteorológica, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que el caudal supere un determinado valor, por ejemplo, 40 metros cúbicos por segundo, poner un valor de X minúscula, ¿verdad? O también a la inversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué caudal será superado un 2% de los años? Entonces, fíjense que ahí tenemos entonces dos preguntas, ¿verdad? Entonces, fíjense que una es la inversa de la otra, a partir del valor calcular la probabilidad o al revés. Y a veces en lugar de hablar de probabilidad se habla de periodo de retorno. Y la pregunta 2 entonces vamos a plantear cómo en vez de decir 2% de los años, vamos a poner cuál es el caudal con un periodo de retorno de 50 años. O sea, aquí nuevamente este libro introduce unos conceptos básicos que vamos a ir más rápido porque ya acabamos de ver el libro de Bentechov. Entonces el concepto de muestra de población, ya hablamos, ¿verdad? Entonces una muestra es una cantidad que representa a la población, ¿verdad? Pero podemos tener muchas muestras y por supuesto que a medida que la muestra sea más grande va a representar mejor la población, ¿verdad? La medida aritmética y la desviación estándar o desviación típica. Luego abordaremos la manera de responder a cuestiones como las planteadas más arriba con ejemplo concreto. Bueno, entonces población y muestra. Población evidentemente del conjunto total de individuos o sucesos que queremos estudiar. A veces disponemos de medidas de toda la población estudiada, pero generalmente eso sería muy difícil. Por ejemplo, medir la estatura de todos los españoles. O imposible, estudiando el caudal de un río, tendríamos que medir los caudales de todos los años pasados y futuros. En estos casos debemos conformarnos con medir una parte de la población que va a ser nuestra muestra. En cualquier caso, consideramos los datos disponibles y con ello intentamos extraer estimaciones válidas para toda la población. Fíjense que nosotros con una muestra vamos a hacer una estimación del comportamiento de la población. Entonces, muestra una pequeña parte de la población elegida adecuadamente para que sea representativa del total de la población. Un poco lo que le decía más temprano sobre el tema de boca de urna, ¿verdad? Entonces, la boca de urna se considera, digamos, que a partir de un determinado valor de tamaño de esa muestra ya no cambia la tendencia, entonces hay gente que se dedica, digamos, a pronosticar, digamos, qué va a pasar una elección y como ustedes en algunos casos salió bien, en otros casos salió mal, ¿verdad? Si yo me diera la estatura de mis alumnos para conocer la estatura media del curso, ellos serían toda la población estudiada. Pero si a partir de ellos yo quiero traer conclusiones sobre la estatura de toda la comunidad española, mis alumnos serían solamente una muestra representativa de la población estudiada. Entonces, ¿cómo abordaremos el problema sin la ayuda de los matemáticos? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Bueno. Entonces, aquí tenemos entonces una tabla que nos muestra, entonces, supongamos que hemos medido la estatura de 243 personas de un colegio. Los valores los hemos distribuido en grupos de 5 en 5 centímetros y aparece en la tabla adjunta. Fíjense que ahí tenemos el famoso histograma de frecuencia, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, fíjense, entre 1,65 y 1,70 tenemos el 63% de los casos de los de 2,43, ¿verdad? O sea, prácticamente tenemos 25% está en ese rango. Y bueno, y tenemos la distribución gráfica que se ve en la figura 1, ¿verdad? Entonces nosotros ahí ya podemos ver, podemos hacer, digamos, manualmente algunas estimaciones, ¿verdad?
Y por supuesto que también nosotros podemos, así como hacemos este histograma de frecuencia, podemos hacer histograma acumulado, ¿verdad? Entonces, pero ya con ese gráfico, entonces nosotros podemos, un segundito, ahí está. Vamos a contar entonces ahora, vamos acumulando hasta un 150 centímetros, hasta un 160, y así tomamos esa suma acumulada, con tanto con el número de casos como en los porcentajes, y vamos a tener la función de frecuencia acumulada. Este gráfico ya podemos leer qué porcentaje de la muestra es inferior a 1,75 o qué estatura queda por debajo, por ejemplo, del 80% de los casos. Entonces, trabajando con caudal de precipitaciones, el número de datos puede ser 30, 40 o a veces menos, ¿verdad? Bueno, sobre todo aquí en Paraguay, bueno, acá tenemos toda una tragedia, el tema de la medición de caudales, prácticamente no tenemos series continuas largas de caudales. Entonces trabajamos con la altura hidrométrica. Bueno, ya después le voy a pedir al profe Ávila que comente un poco cómo trabajamos en el río Paraguay y cómo hacemos los análisis de frecuencia. Bueno, entonces, pero sí podemos realizar un gráfico acumulado como el anterior con los datos individuales. Vemos, por ejemplo, las 21 precipitaciones anuales en Central Park de Nueva York. A la izquierda de la tabla aparece en orden cronológico, es decir, en que año tras año, pero a la derecha hemos clasificado de mayor a menor y en la última columna se refleja el porcentaje de datos que supera ese valor. Por ejemplo, para n igual a 4, n sobre n va a ser 4,21, ¿verdad? Entonces, por 100 va a ser 19%. Entonces, y así podemos entonces nosotros generar ese gráfico acumulado, entonces que tenemos ahí, ¿verdad? Quiere decir que 19% de los datos es igual o menor que 896 milímetros. Nosotros podemos, entonces, así como hicimos con la altura de una muestra de alumnos, podemos hacer con una serie de precipitación, entonces, y usamos entonces n sobre n para poder poner en porcentaje, ¿verdad? Entonces, aquí, sin embargo, hay una observación, ¿verdad? Que realmente dice ahí abajo, en realidad se divide por n sobre n más 1 o por n menos 0,5 sobre n para evitar que llegara al mayor salga 100%. La última columna tabla es correcta para esta muestra. El 100% son igual o menor que 1703 milímetros, ¿verdad? El año más lluvioso registrado, pero no podemos suponer que nunca en el futuro vaya a presentar un valor mayor que ese. Entonces, esa es la forma de trabajar entonces con la función del programa de frecuencia de función acumulada, ¿verdad? Que podemos hacerlo con la precipitación del caudal. Ahora bien, las distribuciones, si en la figura 1 hiciéramos un intervalo más pequeño, metiéramos el número de valores medidos, el gráfico continuaría con esa forma de campana, pero se seguiría suavizando hasta hacer una curva continua. Lo mismo sucedería con la curva en forma de S de la figura 2. Así tendríamos las dos curvas que aparecen en la figura 4, que ya vimos, ¿verdad? Que una es la campana de Gauss, que ya lo hablamos, es la ecuación de la curva en forma de campana, se llama función de densidad, y la de forma S, entonces, función de distribución de probabilidad. Nosotros vamos a trabajar con la segunda. Entonces, muchas variables naturales se ajustan a la distribución simétrica estudiada por Gauss, pero no todas. En ocasiones no hay la misma proporción de pequeño que de grande, y esto dará lugar a una distribución asimétrica. Por ejemplo, si representamos los ingresos de la población de una ciudad, seguro que la campana no sería simétrica. La riqueza se distribuye con menor equidad que la estatura, mientras que la proporción de alto y bajo es similar, no así en los ricos y pobres. Hay pocos ricos y muchos pobres, eso ocurre en todos los países del mundo, ¿verdad? Quizás la campana correspondiente tendría una forma similar a la figura 5. Los matemáticos han encontrado para nosotros las ecuaciones de muchas de estas campanas asimétricas, que son las funciones que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, para eventos extremos se usa Gumbel o Pearson de 3 parámetros. En otras ocasiones los valores no se ajustan a la distribución de Gauss, pero sí a sus logaritmos. Entonces se denomina log normal. Es decir, en vez de trabajar con el dato, se trabaja con el logaritmo del dato. Entonces,
en la figura entonces tenemos entonces, como le digo, diferentes funciones. En hidrología, y esto sí es muy importante, la precipitación de los caudales anuales suelen ajustarse a la distribución simétrica de Gauss, pero los valores máximos no. Si consideramos el día más caluroso o el más lluvioso de cada año, una serie larga de años, entonces no se ajustarán a Gauss, sino probablemente la camada simétrica descrita por Gumbel o alguna similar. Entonces ya sabemos entonces que ahí no solamente funciona la de Gauss, y tenemos que trabajar con otras funciones, y ya sabemos entonces que para eventos extremos, por ejemplo la curva IDF, se trabaja con el método de Gumbel, ¿verdad? Después seguramente ya en la próxima clase les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes, hay un software libre, abierto con su manual de una universidad de Grecia, se llama Hydronomon. Estamos usando ya en algunas tesis con mucho éxito, ¿verdad? Porque ya automáticamente uno carga toda la serie de datos y ya te calcula por los diferentes métodos y puede uno analizar cuál es el que mejor se ajusta, ¿verdad? Pero usar, digamos, ya un programa sería ideal una vez que ustedes conocen los métodos y saben calcular manualmente, que es el objeto de esta clase y seguramente una parte de la próxima clase. Entonces, siguiendo un poco adelante, entonces, yo les propongo entonces que vayamos corridos, salvo que quieran hacer un pequeño receso, así vamos a las 6:45. ¿Qué les parece? Dale, entonces vamos a seguir corriendo. Por favor, no duden en interrumpirme vía audio si hay algo que quieren que no se entiende, ¿verdad? Entonces, ya sabemos entonces que en hidrología, entonces vamos a trabajar con Gumbel o Pearson para los eventos extremos, pero digamos para valores anuales se trabaja bien con el método de Gumbel. Vamos a hablar de la media de la desviación típica, ¿verdad? Entonces, que ustedes ya conocen. Entonces, sea cual sea la distribución para caracterizar un conjunto cualquiera de medidas, la estatura de los pañoles, los caudales de un río, es necesario disponer de un valor indicativo de su tendencia central y otro valor que nos indique la dispersión, o sea, en qué tanto se aleja o se acercan los datos de la media. Si los dos están apretados o alejados a ambos lados de la media. Para indicar la tendencia central, normalmente se utiliza la media aritmética tan intuitiva y que todos conocen, sumar valores y dividir por número de casos. Pero una distribución asimétrica, la media aritmética nos proporciona la información equivocada. Retornamos el ejemplo de ingresos, supongamos que una aldea de 100 vecinos, hay 3 vecinos riquísimos y el resto son bastante pobres. Si calculábamos los ingresos medios anuales de esta aldea, la renta per cápita, un segundito. Me saltó. Un segundito, voy a ver. Bueno, acá un segundito, voy a llevar otro donde estaba. Entonces la renta per cápita, entonces, sería alta. Este valor no engañaría respecto a la pobreza de la mayoría de los vecinos. En estos casos es más significativa la mediana, que es un valor que deja por encima la mitad de los casos y por debajo la otra mitad. En la aldea de nuestra fábula, para obtener una idea del nivel de ingreso general, sería más útil fijarnos en un vecino elegido, de modo que el 50% fueran más ricos que él y la otra mitad más pobre. Esto es la mediana o frecuencia 0,50. En la distribución de Gauss, la mediana y la media coinciden, porque es simétrica. Ahora bien, el otro parámetro es la dispersión de los datos a ambos lados de la media. Se evalúa mediante la desviación típica o estándar, que es lo mismo la desviación típica, S o sigma. Se calcula en función de la suma de las desviaciones de cada punto a la media previamente calculada, donde n es el número total de datos. Entonces, los que tengan una calculadora Casio pueden fijarse ahí, que hay un teclado figura sigma sub n y sigma sub n menos 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las dos series de datos siguientes tienen la misma media, 23, pero obviamente son muy distintas. En la segunda, los datos están más dispersos respecto a la media. Y tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos entonces dos series tenemos 7 datos, ¿verdad? Entonces, en ambos la media es la misma, pero la desviación típica de la segunda nos muestra que está mucho más disperso que en la primera.
La desviación típica no solo nos indica en un vistazo la dispersión de los datos a ambos lados de la media, sino que específicamente es útil para realizar ciertos cálculos que veremos más adelante. Entonces, y bueno, también la fórmula anterior aplica sin problema a la población, es decir, si hemos podido medir todos los datos de la población estudiada y con ello aplicamos la fórmula. Pero lo habitual es que dispongamos solo de los datos de una muestra. La desviación típica de esa muestra puede no coincidir con la total de la población. Para moderar este error, se utiliza entonces un estimador de desviación típica que es sigma sub n menos 1. Entonces, que está también ahí, lo que tengan la máquina Casio, pueden mirar, hay un sigma sub n menos 1. Cuando el número de datos n es grande, las dos fórmulas son valores casi idénticos. Estas dos fórmulas se incluyen en las calculadoras científicas, como sigma sub n menos 1. Bueno, sigamos adelante entonces. Normalmente se utiliza la notación sigma cuando se ha calculado con datos de la población y se escribe como S en vez de sigma si se ha calculado con una muestra. Análogamente puede usarse mu para la media aritmética y x medio para la muestra, ¿verdad? Después tenemos el cuadrado de la varianza. El cuadrado de la desviación típica es la varianza. El cuadrado del estimador preferimos utilizar. Entonces también está la cuasi varianza. Bueno, y el último parámetro también que tenemos que ver antes de pasar ya con los métodos de funciones es el coeficiente de variación, ¿verdad? Que es el cociente entonces entre la desviación típica y la media aritmética. Si ambas series tienen la misma media, su desviación típica nos indica el grado de dispersión de los valores con respecto a la media. Pero si las medidas son distintas, la simple comparación de las desviaciones típicas no sirve de nada. Supongamos ahora que queremos comparar la primera a la serie anterior con una nueva serie cuyo valor está en un rango distinto y deseamos saber cuál es la que está más dispersa a lado de la media. Entonces, si vemos que la segunda serie parece que revela una mayor dispersión porque da 64,8 la desviación típica. Parece muy alta comparada con 3 de la primera. Pero si S igual a 3 en valores que rondan la media de 23 es mayor en la población, esta idea se cuantifica entonces con el coeficiente de variación, que hacemos cociente de radiación típica en la media y vemos ahí entonces que la primera serie está, digamos, tiene mayor variabilidad, ¿verdad? Entonces, la dispersión de la primera muestra de la tiende mayor, se ve 0,13, su desviación típica equivale al 13% de la media, mientras que la segunda su desviación típica es solamente el 5% de la media. Bueno, ¿cómo calculamos la desviación típica? Entonces, podemos hacerlo artesanalmente, aplicando la forma manual. Primero hallar la media aritmética y después con la diferencia entre cada vez la media, su cuadrado, suma de todos los lados, etc. Pero lo habitual es realizar cálculos con una calculadora o una hoja de cálculo en Excel. Entonces nosotros tenemos ya que la calculadora, como le dije, ya aparecen sigma sub n menos 1. Y si usamos la hoja de cálculo también tenemos ya digamos un comando de desviación típica, entonces, y donde cargar una serie de datos, entonces poder calcular directamente, ¿verdad? Vamos a ver enseguida también ahí, al terminar esta clase, un ejemplo de cálculo por 2 métodos usando la planilla electrónica Excel. Bueno, después trabajamos, vamos a hablar un poco de las puntuaciones tipificadas, que viene a ser la variable normal, la variable Z que vimos hace rato. Entonces, es una variable auxiliar que vamos a usar entonces para ver qué tanto se alejan de la media. Entonces, la puntuación tipificada, o Z, como vimos hace rato, entonces nos sirve entonces para abordar problemas como qué probabilidad existe de que tal variable supera tal valor. Estas puntuaciones brutas, los valores están medidos en centímetros, milímetros, pulgadas, metros cúbicos por segundo, dependiendo de la variable utilizada. Entonces, el rango de valores en que esta se mueve y la unidad utilizada. Se hace necesario homogeneizar la unidad de medida. Entonces, por ejemplo, deseamos comparar un pequeño arroyo con un caudal medio de 6,3 litros por segundo, edición típica 0,9 litros por segundo, con un gran río que tiene un caudal medio de 97 metros cúbicos por segundo, edición típica de 13,4 metros cúbicos por segundo. Un año húmedo, ambos superaron la media. El primero el caudal fue de 7,9 y el segundo 112. ¿Cuál de los datos fue más excepcional comparado con los datos de su propia historia? Claro. ¿Cuál se apartó más de la media? Entonces, el arroyo superó a su media en 7,9 menos 6,3, 1,6 litros por segundo. El caudal del Gran Río estuvo 112 menos 97, 15 metros cúbicos sobre su media.
Pero en lugar de expresarlo en litros por segundo, metro cúbico por segundo, vamos a expresarlo en desviaciones típicas. Entonces, el caudal del arroyo superó la media en 7,9 menos 6,3 dividido 0,9. Entonces ahí tenemos 1,78 desviaciones típicas, ¿verdad? Entonces, que sería x menos x media sobre sigma, ¿verdad? El caudal del Gran Río fue de 112 desviaciones típicas. Entonces, por tanto, el caudal del arroyo era más excepcional, estaba más alejado de su media que el Gran Río. Entonces, generalizándose la variable z, habíamos visto entonces que es igual a x menos x media sobre sigma x, ¿verdad? O x menos mu sobre sigma. Entonces, que es la variable auxiliar que usamos en la distribución normal. Ahora sí ya podemos entonces entrar a resolver entonces un cálculo de probabilidad o periodo de retorno, ¿verdad? Como ya vimos, vamos a utilizar primero la ley de Gauss, la campanada de Gauss, y luego vamos a ver la distribución Gumbel. Entonces, en el tiempo que nos queda, vamos a ver un poco estos dos ejemplos. Yo les pido que presten atención. Lo ideal sería ir calculando, que tengan ustedes su máquina de calcular y vayamos calculando. Cuando haya que entrar a una tabla, yo les comparto la tabla, ¿verdad? Pero, entonces vamos a ir entonces viendo. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el caudal supere, de una serie de datos, ¿verdad? Supere 40 metros cúbicos por segundo? O bien, ¿cuántos años se superará el caudal de 40 metros cúbicos por segundo? Y la segunda pregunta es, ¿qué caudal será superado un 2% de los años? O lo que es lo mismo, ¿cuál es el caudal superado cada 50 años? Entonces, datos necesarios, debemos saber o suponer que estos caudales se ajustan a la ley de Gauss. Entonces, vamos a suponer que tenemos nosotros un montón de datos, una serie de, por ejemplo, qué sé yo, 50 datos de caudales máximos anuales de una estación, pero todos esos datos nosotros vamos a reemplazar por los dos parámetros estadísticos, ¿verdad? La media aritmética, que es 29,8, la edición típica, que es 8,1 metros cúbicos por segundo. Entonces, quiere decir que esa muestra de datos, entonces se reemplaza con estos dos parámetros, prácticamente ya podemos resolver el problema. Fíjese lo sencillo que es, entonces, la aplicación del método de Gauss para calcular, entonces, periodo de retorno o caudal esperado para determinados periodos de retorno. Hay que recordar, entonces, que el periodo la probabilidad, el periodo de retorno es el inverso de la probabilidad de excedencia. Bueno, sigamos adelante entonces. Vamos a ver la cuestión 1. Entonces la cuestión 1 dice, ¿cuál es la probabilidad de que el caudal supere 40 metros cúbicos por segundo? O el periodo de retorno, ¿verdad? Entonces, vamos a expresar entonces el caudal de 40 metros cúbicos por segundo como una puntuación tipificada Z, que va a ser entonces 40 menos la media, que es 29,8, dividido la adición estándar 8,1. Esto da 1,26. Esto significa que este dato individual está 1,26 de desviaciones típicas por encima de la media. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que Z entonces sea mayor o igual que 1,26.